Quería agradecer a Sebastián, que es estudioso del comunal por aquí, en concreto de la comunidad de Villa y Tierra de Granadilla, que tiene varios libros publicados y no nos conocíamos y ha venido y ya nos hemos conocido. La importancia que tienen los eruditos locales, quiero decir locales, comarcales, incluso provinciales, en la comprensión del comunal es total, porque hasta hace muy poco, las instituciones académicas no lo estudiaban. Y si lo estudiaban era para falsearlo. Entonces dependíamos, los que estábamos interesados en esto, pues de personas que generalmente no son historiadores profesionales, que escribían aquí, acá, allá, recopilaban información de sus pueblos, etcétera, ¿no? Quiero recordar aquí ahora a un estudioso del Comunal Navarro de estas características que se llama Felipe Esquiroz. Felipe Esquiroz, en 2 o 3 libros, ya este hombre falleció hace 20 años, pues explica lo que es el comunal de una manera bastante precisa, ¿no? Incluso sin darse cuenta tal vez de lo que estaba haciendo. Antes de empezar, quería dedicar medio minuto a cada uno de los libros que que me han ido publicando recientemente, que son, en primer lugar, sobre plantas silvestres comestibles, que está hecho por un equipo de 8 personas dirigido por César Lema. César Lema es ahora para mí, junto con Dani Pérez, que también es coautor del libro, y Josep Pamier, las personas más entendidas en este asunto. Aquí hemos logrado éxitos enormes, hemos dado un vuelco a la situación y hemos explicado que las silvestres y no la agricultura pueden garantizar el futuro de la humanidad en la alimentación básica. Todo esto se ha hecho en 5 años, en 7 años, ¿no? En segundo lugar, salió este texto que está publicado en Navarra, que incluye una parte mía. Esto es una revista de allí, Aria, en euskera significa hilo conductor, y entonces aquí está mi texto, que es El derecho consuetudinario en Navarra de la Revolución de la Alta Edad Media al Fuero General. Navarra está lejos de aquí y puede parecer sin interés, pero el modelo que se instaura en Navarra en la Revolución Bagauda del siglo V, un proceso muy complejo, pero por suerte bien conocido, es lo que va a dar origen a las instituciones del comunal, el derecho consuetudinario, los sistemas de ayuda mutua en euskera ausolán, el concejo abierto, etcétera. Es allí donde se crea, y entonces yo quería estudiarla en sus orígenes. Tengo la satisfacción de que este libro en Navarra está teniendo un gran impacto. Salió en junio del año pasado. Fuera de allí, pues menos. Primero porque esta revista no se distribuye fuera de Navarra, y en segundo lugar porque, bueno, pues allí tienen quizá más conciencia de sí, más conciencia de su historia, y se respetan más a sí mismos que en otros territorios. Y finalmente, un texto de ética que hicimos con 3 amigos y yo. La parte mía se dedica a la ética individual. Yo creo firmemente que el fundamento de una sociedad buena y una sociedad libre tiene que ser el individuo, no solo las estructuras, ni las formas de producción, ni los sistemas políticos, tiene que ser el individuo como tal. Entonces, mi parte se titula El yo y la ética. O sea, es una ética para el yo. Porque igual que una casa no puede estar bien construida si cada uno de sus ladrillos no tiene una calidad mínima, una sociedad libre no puede serlo si no hay un sujeto de calidad. Y ya para entrar en el asunto, pues para mí todo empezó cuando hace ya casi 10 años se publicó este libro mío, que tenía 2 capítulos, muy cortitos por cierto, uno dedicado al Concejo Abierto, que se llama El Concejo Abierto y el Mundo Rural Popular, basado sobre todo en el País Vasco, que son 20 páginas, y otro que se llama Bienes Comunales en Castilla. Aquí explico los fundamentos de esto, y curiosamente pues ha tenido muchas repercusiones. Ahora en el País Vasco hay ya 6, 8, 10 libros que de alguna manera, la mayoría de ellos citan este libro mío, o casi todos, pues han seguido avanzando por ahí. También hay cosas interesantes en Cataluña y en Galicia. Como digo yo, este libro ha tenido hijos, ya ha dado
una descendencia. Y ahora estamos ya en una fase siguiente, que es intentar imponer a las instituciones, sí llevar al pueblo masivamente, estas verdades fundamentales en las cuales han vivido las gentes de los pueblos de la península ibérica durante siglos y, sin embargo, las instituciones académicas las han ocultado y las siguen ocultando. El caso más escandaloso es en Cataluña. Bueno, en Cataluña lo han ocultado absolutamente, pero en los demás sitios tampoco se ha manifestado. Luego explicaré cómo se falsea la noción de comunal, y esto es muy importante porque ahora ya hay estudios, pero estudios falseadores. Hay algún erudito de la izquierda que hace una falsificación sistemática. Entonces yo ya estoy un poco cansado de escuchar sus disparates y un día pues voy a invitarle a un debate, a ver si él quiere hacer un debate y poner los puntos sobre las íes, ¿no? Es una persona ligada al partido Podemos. En la Alta Edad Media, Europa tiene una gran revolución, que yo llamo la revolución alto medieval. Y el proyecto revolucionario tiene como finalidad constituir, por primera vez en la historia de la humanidad, una sociedad de la convivencia, de la relación, del afecto o, digamos más, del amor. Curiosamente aquí cito un reglamento de un pueblo de Álava en el siglo XVI, aquí está citado, está extraído que dice: nosotros seguimos viviendo en el pueblo igual que vivían nuestros antepasados cuando lo fundaron, guiándose por unas relaciones de amor. Eso está escrito hacia 1540. O sea, es decir, que ellos en ese pueblo, que es Maeztu en Álava, recuerdan cuál había sido el acto fundacional de su pueblo y lo escriben. Todo esto a los eruditos les hacía reír o les parecían bobadas o tal, ¿no? Y sin embargo, pues estaban diciendo la verdad objetiva más comprobable. Ahora es necesario la aculturación de Europa. Los pueblos europeos tienen que vivir en el autoodio, en la vergüenza de sí, porque es necesario destruir Europa. Ahora estamos en un proceso de destrucción de Europa a través de la Unión Europea y la creación de lo que llaman la nación europea, que significa la laminación de todas las culturas, de todos los saberes y la creación de un aparato hegemonizado por Alemania basado en la ruptura total. Esta ruptura ya venía haciéndose desde la Revolución Liberal. Eso incluye muchos elementos, desde la multiculturalidad, que quiere decir aculturalidad, es aculturar todos sin cultura, salvo la que te impongan las instituciones y la que puedas pillar más o menos en televisión. Por tanto, aquí estamos en una lucha en la que los pueblos europeos tienen que recuperar la confianza en sí mismos, tienen que ver la gran aportación que hicieron a la humanidad en el pasado y cómo tienen que repetirla de nuevo. Es un conflicto que está ahí desde hace mucho tiempo y esperemos que culmine bien. Yo soy optimista porque los argumentos de los aculturadores, de los genocidas, de los cargados de racismo antiblanco, de los que no pueden soportar la cultura europea, de los eurófobos, son inconsistentes. Por eso lo que ellos hacen siempre es perseguirnos, ¿no? Nos persiguen, nos insultan, nos ponen etiquetas, pero digamos, ¿por qué no admiten un debate abierto? Yo llevo ya 9 años con la idea de un debate, pero como no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Ya hay un proyecto que quizá culmine en el País Vasco, de toda la gente que hemos hecho estudios de esto, pues vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a intentar hacer un gran acto de masas. Quiero aquí recordar el que es el texto mejor para mí, o los dos textos mejores, que se han hecho allí en el País Vasco, que es el Basarre Gure Gouvernoa, que en castellano quiere decir el Consejo Abierto de nuestro Gobierno, de mi amigo Pablo Sastre, y Ausolán Culturea, que es otro libro de mi amiga Jasone Michel Torena. Esos dos libros solos ponen a la defensiva a las instituciones y demuestran que las atrocidades, mentiras y ocultaciones de tantos siglos no son verdad. Bien, pues ya entonces entró en el asunto. A mí también me guiaba otra idea más elemental, ¿no? Que es el fracaso de los proyectos revolucionarios de los obrerismos decimonónicos. Como estos obrerismos habían culminado en cosas tan poco atractivas como la Unión Soviética o ahora China, pues entonces en la conciencia de alguna gente había una pregunta. Bien,
Si seguimos pensando que el sistema capitalista es malo, ¿en dónde encontramos las herramientas y los argumentos para vencerlo, teniendo en cuenta que los obrerismos decimonónicos, sobre todo el marxismo, no han proporcionado nada valioso, puesto que lo que ellos han dado se ha convertido en capitalismo inmediatamente? Es más, era capitalismo desde sus orígenes. El caso más obvio es China. En China es una revolución comunista, marxista, que crea el capitalismo inmediatamente. Y ahora siguen en lo suyo sin hacer ni siquiera ya alguna intento de disimularlo. El caso de la Unión Soviética es más triste todavía, ¿no? Porque su proyecto, que iba a ser eterno, sempiterno, iba a salvar a la humanidad, pues ha durado exactamente 82 añitos. Sin embargo, los logros de la revolución altomedieval en su momento de esplendor duraron 5 siglos y se han mantenido hasta hoy. Pues que todavía hoy en lo que llaman España hay quizá 5 millones o 5 millones y media o 6 de hectáreas de comunal. Pero claro, el comunal actual ya no es el de antes. Ahora se parece más a una empresa capitalista tipo sociedad limitada que a lo que era antes, que era un proyecto integral de vida, de convivencia y de relación y de orden político. Ese ha sido el proceso de degradación, ¿no? Hay sitios donde la gente coge el comunal y corta toda la madera de allí y la vende. Los vecinos, ¿no? O abren una mina porque le han dado una cantidad. O bien ponen una explotación ganadera hiperdestructiva. Esto es la consecuencia, primero, de la degradación jurídica del comunal, puesto que el comunal ha sido socavado. En primer lugar, se le separa de los herramientas de soberanía popular, que es los sistemas asamblearios del Concejo Abierto. Se hace esta ruptura, que es lo que hacen todos los eruditos que estudian el comunal, todos. Siento decir que no conozco ninguno, salvo el núcleo nuestro, quiero decir nuestro, en fin, ya entendí lo que quiere decir. Todos separan la propiedad comunal de las formas de gobierno, cuando es imposible, porque el comunal se define por los sistemas asamblearios que le rigen. Si no hay un sistema asambleario, no hay comunal, sencillamente. Puede haber un bien municipal, un bien de lo que sea, ¿no? del Estado o lo que sea, pero esas dos van unidos, y en el mundo tradicional iban unidos. Bueno, para ir avanzando y no entretenerme mucho, yo defino el comunal por 15 características. 15 características, que es la propiedad colectiva de los medios básicos de producción, no solamente de la tierra. Antes, cuando se estudia, hasta el siglo XVIII y XIX, también eran comunales, casi la mayoría de los hornos, de los molinos, de las fraguas, directamente explotados por la comunidad o a veces arrendados a particulares, hacían un arriendo anual. Eso ya era una forma de degeneración del comunal. Incluso eran comunales los mesones, eran muchos, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, como decía antes, que esto es una idea muy importante, el comunal ya solo es una realidad de propiedad, no una realidad de convivencia, mucho menos, y no una realidad política. Bueno, pero al lado del comunal existía la propiedad familiar. Eso quiere decir que el comunal no era totalitario, no intentaba imponerse totalmente. La realidad familiar era muy importante y era de la familia, pero no de la familia patriarcal, sino de la familia participativa. Lo he explicado cientos de veces, no lo voy a explicar una vez más, las diferencias entre esta familia y cómo aparecen los documentos desde el siglo XVII, XVIII. Cualquier decisión que se tuviera que tomar respecto a la propiedad familiar, si se ponía por escrito, tenía que ir suscrita por todas y todos los integrantes de la familia, a veces incluidos los niños y niñas. De tal manera que el pater familia no existía, no tenía más poder que lo que podía tener la abuela y tenía que firmar debajo. Por ejemplo, si se quería hacer una cesión, una mutación, a veces una venta, también se hacían ventas, claro que sí. Su funcionamiento es democrático, las decisiones se toman en asamblea. La asamblea era muy respetada, muy formalizada. Ahora, por desgracia, se ha banalizado, el 15M tiene eso de malo y se llama asamblea cualquier cosa. Yo preferiría que la palabra asamblea se dejara o concejo para las cosas importantes. Todo esto funciona sin vanguardias, es una masa popular compacta, sin ideas teoréticas, sin nada. Aparece como una masa que es el común de los vecinos, como se dice en Galicia, las tierras de mano común, en má común en gallego. Entonces todo esto hace que sea la
la multitud de los vecinos los que toman las decisiones sin ningún sistema de jerarquización. Por ejemplo, cuando el concejo designaba algunas tareas a alguien, eran siempre por un año y se hacían por rotación o por elección. Es más democrático incluso la rotación, pues le corresponde a todo el mundo cumplir una función. La división entre vanguardias y pueblo o clase obrera surge del teoricismo y el doctrinarismo decimonónico. Había que buscar una doctrina salvadora, a la cual la gente se aprendiera y tal, y entonces a partir de ahí se hacía no se sabe qué. En realidad todo doctrinarismo divide la sociedad en élite y pueblo. Mi criterio actual es eliminar toda categoría de élite intelectual, de élite sapiente, de vanguardia, y dejarlo todo reducido a la gente normal. Yo estoy ahora en una disposición de ánimo que me acerca a la gente normal y nada más. El quinto, me parece, rasgo del comunal era el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es el derecho de la comunidad. Eso exactamente significa no lo que hace un jurista, no lo que hace algún sabio, y tiene una ruptura total con el derecho romano, hasta tal punto que el derecho romano clásico, posclásico, todos ellos no aceptan la noción de comunal. El comunal no incluye en ellos, puesto que allí la propiedad siempre tiene que ser individualizada. Si se habla de propiedad, tiene que decirse quién es el propietario. Entonces, cuando a partir del siglo XIII resurge a partir de la institución de la corona el derecho romano, había un gran problema porque no se sabía muy bien cómo colocar el comunal, en dónde colocarlo, porque en Roma no había comunal, no había en absoluto, había tierras del Estado, tierras privadas y tierras de los templos paganos, pero no había comunal. Eso ni siquiera ellos lo entendían jurídicamente, ¿no? La asamblea gubernativa también era un orden judicial. Cuando había conflictos entre vecinos en otras comunidades, funcionaba judicialmente, es decir, se reunía el concejo y dictaminaba en un pleito entre partes quién era el culpable y quién no lo era, y qué tenía que resarcirse y qué no. Y de esos dictámenes se iba haciendo un cuerpo de derecho que era bastante interesante, pero no se escribía, porque el derecho comunitario no se ha escrito hasta hace muy poco, hasta el siglo XIX, y cuando se ha escrito ha sido para mal, porque ha sido tergiversado. La cultura popular es oral, ha sido oral, y ahora curiosamente a través de Internet parece que podemos volver a hacerla oral, ¿no? La cultura escrita, lo escrito, es siempre una función de los estados, ¿no? Un elemento sustantivo de la institución comunal concejil es el sujeto. Yo recuerdo un debate en el Goibar que allí en el País Vasco hay la creencia de que lo importante es la casa. Y yo dije, no, lo importante es el individuo. El individuo está por encima de la casa, por encima del concejo y por encima del comunal. El individuo es el elemento esencial de toda sociedad bien constituida, y todo orden social que niegue o minimice la función del individuo debe ser considerado opresivo. Entonces allí se debatió y efectivamente se concluyó que la casa era una institución secundaria, el echea era secundario, que se refiere a la propiedad familiar. Pero el individuo debe de concebirse a la manera tradicional, no solamente con derecho, no es un individuo que va y exige. Esto está muy mal, es un individuo que va y se autoforma para ser útil, un individuo que se construye a sí mismo a través de la noción de servicio. La noción de servicio es esencial en el mundo. Este mundo, la revolución antomedieval, plantea un sujeto con deberes, con responsabilidades, con obligaciones, y a partir de deberes, responsabilidades y obligaciones consigue su libertad. Luego la Revolución Francesa lo voltea todo y aparecen los derechos del hombre y el ciudadano. No quiere decir que en la Revolución altomedieval el sujeto no tuviera derechos, claro que los tenía, pero eran correlativos a los deberes, y la libertad se entendía como responsabilidad. Si eres libre, eres responsable. Y eso fue decisivo para acabar con la esclavitud, puesto que la esclavitud en Europa subsiste hasta la Revolución altomedieval, que la elimina, pero no la elimina por un decreto ley de algún déspota benévolo, como luego se hace en el siglo XIX, sino que tiene que ser cada comunidad, cada aldea, cada sitio en la que debate y decide si quiere o no quiere seguir viviendo en una sociedad con esclavos y esclavas, porque básicamente
el esclavismo en todas partes es un fenómeno femenino, dejando las películas de Espartaco y tal, en donde aparecen casi todos hombres, básicamente es un fenómeno femenino que afecta a las mujeres. Entonces hay una revolución del sujeto, se cambia la percepción que se tiene del sujeto y eso es de una importancia enorme porque la libertad no la garantiza ninguna institución. El Concejo en el siglo XVIII, cuando la libertad y la responsabilidad del individuo había decaído, muy fácilmente se convertía en un espacio donde prevalecían tales o cuales familias, donde estos y los otros hacían lo que querían. Ya no era un sistema democrático, sino un sistema patricio, incluso antes. Entonces eso solo se puede evitar cuando hay sujetos de calidad que están dispuestos incluso a ejercer formas legítimas de violencia contra los opresores, porque la libertad siempre existe como peligro. Quien nos diga, como la Constitución española actual, que garantiza la libertad, lo primero que hay que hacer es reírse. Y una vez cuando te has reído un rato, entonces entiendes que te están privando de la libertad, porque la libertad es algo que está aquí, es un esfuerzo, es una lucha. Y la humanidad, mientras exista, tendrá que existir como luchadora por la libertad, porque nunca se conseguirá un orden social ninguno en que la libertad esté garantizada. La revolución de la Alta Edad Media es magnífica, tiene logros magníficos, pero ya tiene signos de degradación a partir del siglo XI. En el siglo XI ya empieza a decaer y luego ya es un proceso de decadencia. En el caso de Navarra es muy fácil ver eso, ¿no? Incluso hay un estudio de un erudito y tal, dice cuando se crean estructuras de Estado en Navarra en el siglo XI. Digo, ahí empieza a decaer todo. Eso es una cuestión que cuando se hizo este libro en las jornadas se debatió bastante, ¿no? Entonces, quien crea que el Estado este o el otro, el de más allá, o el Estado obrero, o yo que sé qué, le va a garantizar su libertad, pues es un esclavo, simplemente. La familia extensa, la vecindad y la comarca eran fundamental. Había unas relaciones básicas, elementales. No puedo transmitir la importancia que tenía antes la vecindad. Yo recuerdo con personas muy mayores, que ahora están fallecidas o tendrán 100 años, siempre usaban la misma frase. Recuerdo una vez en Miranda del Castañar, que no está muy lejos de aquí, que me decía una señora muy mayor, dice, los vecinos eran como la familia. Dice, la casa estaba abierta para ellos, entraban, comían, se iban, cogían herramientas, nos ayudaban. Los vecinos eran la familia, la vecindad era fundamental. O sea, entonces la vecindad era la familia extensa. Y eso creaba una forma de vivir muy agradable porque los individuos se encontraban dentro de un marco convivencial muy extenso, en la cual se cuidaba mucho que los conflictos se resolvieran fácilmente y que fueran pocos. Era un espacio para el amor, y eso es así. No para el amor de las películas de Hollywood, malditas seas, que han falseado y la han convertido en una cosa ñoña y estúpida, sino simplemente el amor es un servicio. Cuando la gente se sirve unos a otros, es una comunidad de amor. Entonces, esa cuestión era muy importante porque estaba, en primer lugar, la familia extensa, luego la vecindad y luego la comarca, incluso más allá de la comarca, donde se conserva mejor las estructuras políticas de la revolución altomedievales en el País Vasco porque se hizo allí esta revolución, ¿no? Por ejemplo, allí existe la familia, existe el municipio, la vecindad, la comarca, pero luego hay una estructura supercomarcal. Por ejemplo, en Vizcaya son las juntas de Vizcaya. Hoy están totalmente falseadas en el transcurso de los siglos, pero antes eran una estructura que permitían a un territorio relativamente extenso, estructurarse de abajo arriba a través de las asambleas. Estaban las asambleas locales, las asambleas comarcales y las asambleas que iban a Guernica, debajo del árbol. Bueno, el árbol era muy común. Hay un libro por ahí que se llama Árboles de Junta y Concejo que estudia todos los árboles donde la gente se reunía a tomar sus decisiones soberanas y a ejercer la soberanía popular. En donde son muy escasos es en Andalucía, por la presencia del Islam, que al ser un sistema totalitario basado en el Estado, pues no permitía el gobierno de abajo arriba, ¿no? Y es curioso como el autor dice, bueno, en Andalucía solo he encontrado un árbol de Junta y Concejo. Sí, claro, y ese árbol pues en realidad no es ni eso, es un sitio donde se reunían una gente a partir del siglo XVI en una ermita. O sea que tampoco es eso, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en Asturias hay muchísimos árboles de Junta y Concejo, en Aragón hay muchos, en Galicia hay muchos y en Castilla también, ¿no? Y en Extremadura también hay algunos.
El objetivo del comunal y de los sistemas de autogobierno era maximizar la convivencia y la relación. Eso es así. Si esto no se entiende, no se entiende nada. No pretendían vivir mejor, tener más bienes, tener más riquezas, solo maximizar la convivencia y la relación. Es decir, hacer una convivencia sin conflicto. Entonces, resolvían los dos grandes problemas que han enfrentado, o los tres grandes problemas que han enfrentado a la humanidad, que es la división entre mandantes y mandados, o sea, entre Estado y pueblo. Entonces decían, fuera el Estado y solo queda pueblo, la división entre propietarios y no propietarios, estableciendo la propiedad colectiva de los medios de producción básicos, y la tercera gran división entre hombres y mujeres, que se resuelve suprimiendo el patriarcado y estableciendo un sistema no sexista en el cual las mujeres tienen tanta libertad como los hombres, pero en sus decisiones y al mismo tiempo con responsabilidad. No es un sistema paternalista donde a las mujeres le dice qué majas, no, se les dice tenéis libertad con responsabilidad, tenéis que haceros cargo de vuestra vida y ya está. Esto, por supuesto, según va creciendo el Estado, se va tergiversando a partir del siglo XVI, como tantas cosas. Por ejemplo, hay una pintura o un dibujo al óleo, una pintura al óleo, me parece que es de Guipúzcoa, que dice bazarre local, y te pinta una gente que no solamente no hay mujeres, sino que tampoco hay jóvenes. Es decir, se había convertido en una junta de ancianos. Entonces, cuando protestas, dice que eso es una falsificación, que en Guipúzcoa ha habido bazares, o sea, concejos abiertos funcionando, los hay todavía según la temática. Pero claro, se va reduciendo, primero se excluye a las mujeres, luego a los jóvenes, y al final es una junta gubernativa de ancianos vinculados a las estructuras de poder que se establecen a partir de los sistemas territoriales vinculados a la Corona de Castilla, ¿no? Entonces, cuando se vea estas cosas, hay que tener mucho cuidado, ver en qué momento, cuál es la fecha, quién las hace y por qué, ¿no? Porque, bueno, los sistemas de trabajo propios del comunal son también el intercambio de trabajo. El intercambio de trabajo es muy, muy eficaz, y entonces, aunque también con la revolución altomedieval se desarrolla muchísimo la tecnología, es un salto tecnológico enorme. Por ejemplo, toda la parte de Europa en donde esta revolución se hace, se llena de máquinas de agua. Las máquinas de agua son muy eficaces, los molinos, etcétera. Yo soy un entusiasta de estas máquinas, porque en Soria se han conservado hasta hace muy poco. Por ejemplo, la sierra de agua, que permitía cortar troncos de una manera muy fácil, parece ser que es un invento que se hace en el siglo VIII-IX. Entonces, con los tablones se techaban los suelos mucho mejor que con techos, que con suelos de tierra o de piedra, porque son más cálidos, ¿no? Entonces, en climas muy fríos se prefería. Luego también es la gran revolución del acero, con la farga catalana o el sistema vasco, que parece ser que se constituye en el siglo IX, que permitía trabajar pequeñas cantidades de hierro y acero, consiguiendo una calidad muchísimo mayor para herramientas y también para armas, puesto que la revolución altomedieval es una revolución en armas, combatiente, aquí en la península ibérica, primero contra el reino visigodo de Toledo y luego contra el imperialismo musulmán centrado en Al-Ándalus. Y hay un combate permanente que dura prácticamente 800 años, ¿no? Pero estos sistemas de trabajo desarrollan mucho la creatividad, y si nos situamos en un momento en el siglo X, podemos decir que es una sociedad bastante rica materialmente, bastante rica. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay un sistema muy curioso. Las crónicas musulmanas lo dicen de vez en cuando. Dicen, nos adentramos en el territorio de los idólatras y encontramos ciudades muy bien abastecidas, con mucho trigo, con mucho cereal, con casas muy bien construidas. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Cuando uno lee sin prejuicios estas crónicas, pues lo encuentras allí, ¿no? Luego, en el terreno de la soberanía municipal, pues es una sociedad organizada de abajo arriba. Es el municipio, antes lo he explicado, eso se conserva muy bien. En Vascongadas, en los tres territorios, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa,
Navarra menos, porque allí hubo otro proceso histórico diferente, pero se encuentra, es precioso eso, es maravilloso. Yo siempre me quedo boquiabierto, como está el Basarre local, lo vuelvo a repetir, se envían sus portavoces a los organismos supralocales o comarcales y luego estos envían a su vez sus portavoces a las juntas soberanas de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa, ¿no? Todo eso sufre una mutación a partir del siglo XV, pero es parcial y ese sistema se conserva. Aquí también, fuera de allí, las comunidades de Villa y Tierra son parecidas. Yo he estudiado mucho la comunidad de Pedraza en sus documentos, que está en Segovia, y allí se ve cómo era la villa de Pedraza y 22, me parece, o 20 aldeas, y cómo cuando se hacía la junta de la comunidad de Villa y Tierra, iban, me parece, 4 portavoces de la villa y 2 de cada aldea. Y tomaban decisiones perfectamente soberanas que afectaban no solamente a los bosques, sino a cosas tan curiosas como si autorizaban al obispado de Segovia a poner un convento. Durante 2 veces les dijeron que no, que ya había iglesias bastantes y que no necesitaban más iglesias. Y tomaban esas decisiones, tenían su propia policía, es decir, si había allí un problema de una delincuencia o alguien, ellos mismos ponían en pie cuadrillas de hombres armados que iban detrás de los delincuentes y a veces incluso ellos los juzgaban. A veces la justicia del rey interfería y se los quitaba de las manos, pero otras veces ellos eran mismos. Incluso tenían un sistema de armamento general que se pone de manifiesto en el combate contra Napoleón. Más allá de todas las boberías del patrioteras, se ve cómo muchas comunidades de Villa y Tierra declaran la guerra a Napoleón en ejercicio de su soberanía y levantan gente en armas, imponen impuestos y tal. El caso más maravilloso y que te deja boquiabierto es el señorío de Molina en la provincia de Guadalajara, que siendo un espacio muy pequeño, ellos deciden que no van a aceptar un tirano venido de no se sabe dónde y que no respeta sus normativas, y entonces declaran la guerra a Napoleón. Napoleón se parte de risa y les destroza, claro, mata casi a toda la gente que vivía allí, casi los despuebla, pero ellos ejercen la soberanía de un territorio que eran, me parece que eran 100 aldeas y la villa. Y todo esto ya en 1808 estamos hablando. Imaginaos cómo podía ser eso cuando se escribe el Foro de Molina en el siglo XII. Había una relación de igualdad y convivencia entre los sexos. Esto se ha negado porque, bueno, pues gente que no tiene nivel cultural y no entra en los documentos más importantes, ¿no? El documento más antiguo que tenemos sobre el funcionamiento concejil está en la provincia de Álava y hace referencia a hombres y mujeres explícitamente en la asamblea. Hace referencia a esto. Y los documentos antiguos casi siempre lo usaban. Bueno, luego no quiero entrar en cómo se ha usado el latín o una mala interpretación del latín para ocultar esto. Era una sociedad que no se basaba en el derecho, como sucedía con la sociedad romana, la que destruye, sino en valores, axiología y ética. El comportamiento ético era fundamental. O sea, el individuo estaba obligado a hacer tales cosas por una convicción interior, por una creencia en que las cosas debían de ser así. Por ejemplo, en los sistemas de ayuda mutua de trabajo, cada persona quería ayudar y recibir ayuda, pero no más de la que recibía, nunca. Y si podía, daba más ayuda que la que recibía. Y esto se llevaba a rajatabla. Las normas éticas eran muy rigurosas. Por ejemplo, los contratos nunca se hacían en papel, simplemente era la palabra dada. La palabra dada era sagrada. Y también si alguien en algún momento faltaba la palabra dada, aquello se consideraba como alguna cosa horrorosa. Y entonces no se le condenaba a la cárcel ni nada, simplemente se le hacía el vacío. Eso se le excluía de la convivencia hasta que rectificara, hasta que pidiera perdón y hasta que demostrara que otra vez iba a ser una persona fiable. ¿Eso que permitía? Que no hubiera policía. Puesto que las personas cumplían unas normas de derecho natural muy sencillas, sin coacción, no era necesario un cuerpo policial. Cuando se establecen los cuerpos policiales, como tenemos unos ángeles guardianes, pistola en mano, pues entonces las personas se degradan éticamente, porque ya no depende de ti mismo, sino de otros. Por ejemplo, un gran momento de degradación ética y moral de las sociedades en la península ibérica es con la fundación de la Guardia Civil en 1843. Entonces el individuo, digamos que se relaja moralmente. Dice, bueno, bien, si yo puedo hacer una pillería y tal contra el vecino y no me pillan, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Antes esa mentalidad no existía. Es decir, cuanto más nos tutele el Estado
sea un estado más fuerte o menos fuerte, más degradados vamos a estar, porque entonces ya no depende todo de nuestra energía interior. De ahí que la revolución alto medieval, al eliminar las instituciones estatales, esto se ve precioso, aquí yo lo explico, la mejor explicación de cómo se hace la revolución Bagauda, que es el nombre que toma la revolución de mediados del siglo V en Navarra, pues destruimos el Estado para no tener tutelas, entonces dependemos de nosotras y nosotros y hacemos los esfuerzos. Y entonces surge un sujeto de una gran energía interior. Eso hay un estudioso francés de la Edad Media que lo dice. Dice, aquella sociedad, más bien se refiere a la sociedad del norte de los Pirineos, pero es aplicable aquí también, incluso más, dice, era una sociedad de gran energía social y gran energía individual, donde vicios hoy tremendos como es la pereza, la apatía, el egoísmo, tal, no eran conocidos. La gente siempre estaba en una disposición de ánimo de servir, de ayudar, de estar para lo que haga falta. O sea, la gente siempre decía, aquí estoy, aquí estamos, para lo que haga falta, para el trabajo, pero también para la fiesta. Era una sociedad muy festiva. 1/3 de los días se dedicaban a la fiesta. Todos los historiadores han llegado a la conclusión que 150 días al año eran festivos. Y entonces se organizaban formas festivas, unas poquitas nos han llegado a nosotros, pero lo que nos ha llegado es muy poco, ¿no? Curiosamente, la Revolución Francesa no solamente elimina la festividad del domingo, sino que establece el décadi, que es solo una fiesta cada 10 días. Ahí se ve el plumero a la maravillosa revolución liberadora y emancipadora, ¿no? Que, claro, la fiesta no era solamente fiesta, sino que era necesario para que funcionara el sistema, porque la fiesta era el momento del contacto interpersonal, de la conversación, de la alegría, y si eso no había, luego cuando el concejo se reunía quizá las cosas no funcionaran bien. La gente tenía que aprender a quererse en la fiesta para poder quedarse en debates que podían ser verdaderamente ásperos. Yo recuerdo un debate en un pueblo de Madrid que se conservan las actas del concejo, allí hubo una controversia fuerte y como te dicen, votaron tantos a favor, tantos en contra y tantos se abstuvieron. Podemos imaginarnos que antes de eso hubo una buena bronca allí, ¿no? Entonces, para que esa bronca no trascendiera, tenía que haber unos lazos, unas vinculaciones emocionales muy fuertes entre las personas, igual en el trabajo. Es curioso que el trabajo que se hacía entonces era un trabajo que difícilmente se diferenciaba de la fiesta, igual que ahora el trabajo se ha convertido en un horror, en una cosa, en un dolor, en un sufrimiento, entonces no. Y cuando vamos al mundo tradicional y llegamos a aldeas más perdidas, lo encontramos allí que trabajo y fiesta se combinan de tal manera que se trabaja hasta aquí, luego se hace fiesta, luego mañana trabajamos o no trabajamos, ¿no? Siempre tengo que citar a mi madre. Siempre mi madre de su aldea me decía, bueno, en mi aldea había más días de fiesta que de trabajo. Dice, y a veces nos reuníamos en la plaza del pueblo y decíamos, mañana es día de trabajo, pero vamos a decidir no trabajar y ya está. Se decidía, se levantaba la mano y mañana fiesta también, pero fiesta local, ¿no? Y bueno, pues, pero todo eso tenía un sentido, no era solamente lúdico, sino tenía un sentido de fortalecer la convivencia. Es decir, si queremos una sociedad convivencial, los lazos de la convivencia tienen que cuidarse. Si queremos una sociedad estatal, no es necesario nada. Viene la Guardia Civil o quien sea, nos da una torta y ya está, y nos pone en circulación, ¿no? O nos pone una sanción o tal. Entonces eso significa que hay dos tipos de personas distintas, ¿no? Y finalmente estaba el trabajo de crianza era comunal. La crianza era una tarea del vecindario. O sea, a partir de incluso un año los niños eran criados en la vecindad. Esto llegaba tanto en que las mujeres intercambiaban la teta, es decir, si estaban dando a un niño y en un momento esta mujer tenía un catarro y le había bajado la leche, pues entonces su vecina le decía, o su prima o la otra, déjame que yo tengo ahora mucha, entonces uno en una teta y otro en otra, ¿no? Y eso era lo normal. Y luego después la crianza de los niños era muy... Por eso las mujeres no se ponían restricciones en el terreno sexual. Hay el estudio maravilloso de Asturias, donde dice que las mujeres normalmente iban al matrimonio solteras con 2 hijos, con 4 y a veces con 6, ¿no? Y todo esto ha existido hasta casi el siglo XX, ¿no? Cuando se ven las actas de las bodas, que hay una mujer, ahora no recuerdo el nombre por desgracia, que lo ha estudiado, pues se encontraba que decía fulanita se casa con menganito y fulanita aporta al matrimonio 2 hijos, 4, a veces hasta 6, ¿no? Que había tenido de soltera. Eso se consideraba perfectamente normal y no había, al contrario, ningún estigma, era como un valor que se llevaba, ¿no?
En el País Vasco, la institución, me parece que se dice ausolorra, espero decirlo bien, significa eso. Cuando una mujer paría, las mujeres de la vecindad iban a ofrecerse, a decirle, aquí estamos, cuenta con nosotros, y eso no era una palabra, era una realidad. Entonces la crianza pues será también una forma de... Bueno, el falseamiento de la noción de comunal se ha hecho presentándola como una institución económica. Esto no es verdad, es más, se horrorizaría a la gente si lo entendiera, porque para ellos lo económico no era un valor. Ahora mismo vemos que constantemente se nos habla de dinero, se nos dice, por ejemplo, el estado de bienestar se está desmoronando, pero entonces la solución es solución de la izquierda, ponemos a los bancos un impuesto, o bien, solución de la derecha, págate un fondo de pensiones. Siempre es dinero. La izquierda y la derecha siempre juegan con dinero. A nadie se les ocurre decir, ¿qué tal si creamos una sociedad convivencial en la cual la gente mayor pueda ser atendida como se hacía no hace tanto tiempo, igual que se atendían a los niños? Eso no. Claro, porque eso significaría el choque, eso sería una medida revolucionaria contra las estructuras de poder actuales, donde el individuo tiene que estar aislado y atomizado, ¿no? Luego se la presenta, ya lo he dicho antes, como separada del concejo, y los bienes comunales se hacen en un batiburrillo, que a veces son bienes municipales, otras veces son bienes de las juntas de las comunidades autónomas o propiedad del ayuntamiento y tal. Esto pues no es así, no tiene que haber una junta, ¿no? Mi esperanza es que se constituya un movimiento popular de recuperación del comunal, pero como comunal, como bien relacional, como un tipo de relaciones y un tipo de personas. Esto sería difícil, pero bueno, creo que lo podemos hacer. Me dicen de vez en cuando, es que este ayuntamiento es bueno. Pues si hay un ayuntamiento bueno, lo primero que tiene que hacer es disolverse. El único ayuntamiento bueno es el que no existe. Y entonces se disuelve, deja a los vecinos tomar las decisiones. Yo estoy esperando que surja un ayuntamiento así, porque me dicen, no, es que damos tanto a la gente. Si vosotros dais algo a la gente, la estáis corrompiendo, la estáis sobornando, la estáis acostumbrando a que reciba un bien. Y eso es inmoral, porque solo podemos recibir lo que es el resultado de nuestro trabajo. Si nos dan algo, nos están corrompiendo, porque ese algo lo ha hecho alguien, y ese alguien no soy yo, y por lo tanto yo soy un explotador. Vienen sobre todo los ayuntamientos de izquierdas que os damos esto y lo otro. No, lo único que tenéis que hacer es disolveros y dejarnos la libertad para gobernarnos a nosotros, ¿no? La recuperación de la noción exacta del comunal, bueno, exacta dentro de lo inexacto que es todos los conocimientos que podemos tener, pues supongo que en 5 o 10 años estaría muy avanzada, ya se ha avanzado mucho y ahora pues creo que esto se puede utilizar para abordar la tarea más importante, que es el final del sistema capitalista, que ahora es muchísimo peor que hace 40 años, porque se han constituido unas estructuras de poder que son las multinacionales, que incluso hace 50 años no existían. Tienen un poder enorme, lo están destruyendo todo. Por ejemplo, hasta qué punto muchísimo el campo normal, está siendo víctima de estas estructuras que tienen 10 años, como el Mercadona. Mercadona, por ejemplo, hace unos sistemas de acopio, una puesta de precios, unos sistemas de trabajo de la tierra que están destruyendo la tierra. Hace 40 años, cuando todavía eran pequeñas tiendas y tal, no tenían el poder que ahora tienen para imponer a los campesinos, a los ganaderos, unos precios, unos modos de producir que ahora sí, y Mercadona cada vez sube, o el Corte Inglés, por ejemplo, o todas estas que se han creado, pues en los años 70 empiezan un poquito y en los años 80 aparecen y en realidad tienen 30 años. El sistema ahora de gran empresa multinacional, patronal, pues es tremenda. Primero, porque es un atentado a la libertad civil, son sistemas totalitarios sociales y, en segundo lugar, porque ellos pueden dirigir la sociedad como quieran, tienen montones de fundaciones, montones de dinero que llegan a gente que luego viene aquí a darnos la charla y a contarnos historias, ¿no? Lo hemos visto hace poco como gente que va de liberadora, por ejemplo, liberadora de la mujer, haces un estudio de quién le está pagando y acabas siempre en una fundación de una multinacional. Eso es muy curioso, yo tengo una amiga que lo hace, se entretiene en buscar esto, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un combate por la libertad pendiente, ¿no? Prefiero dejarlo aquí, si queréis hacer preguntas o dar vuestras opiniones. Solamente añadir que
Es impresionante para mí el camino que se ha recorrido y uno se siente a gusto, ¿no?, de haberlo hecho, de como recuerdo cuando se hizo estas jornadas en Aguraín, un pueblo de Álava, Salvatierra, cómo había una facción que defendía pues el Estado vasco, y como la gran mayoría hicimos un discurso paralelo. Y claro, nuestro discurso era mucho más potente porque les decíamos, lo esencialmente vasco no ha sido nunca lo estatal, porque los vascos no han tenido Estado y lo siguen sin tener. Y esa es la grandeza del pueblo vasco, que no ha tenido Estado y que se ha autogobernado también en lo cultural. Por eso la cultura vasca es mucho más potente que la castellana o la extremeña, porque no ha sufrido el proceso de erosión y degradación de la presencia de las instituciones estatales. También ahora atraviesan momentos difíciles porque, bueno, toda Europa está siendo triturada en nombres de principios muy bonitos, ¿no? No voy a entrar en ello ahora, pero ahí están. Pero soy optimista y creo que finalmente los pueblos europeos triunfarán sobre los totalitarismos económicos y políticos que se han ido constituyendo en los últimos 200 años. Pues nada más. Siempre ahí latente a lo largo de la historia y se ha ido como generando ciclos, ¿no? Ciclos que al final han podido servir para que vayamos aprendiendo cosas. Lo que pasa es que vamos aprendiéndolas muy despacio y a veces perdemos otras y las tenemos que recuperar. Entonces que en realidad es positivo recuperar todo esto, pero que ha sucedido también en momentos históricos anteriores y que toda esta recuperación pues, puede servir para enfocarnos un poco en el camino. Sí, probablemente la historia sea cíclica. Hay momentos en que el ciclo da en la libertad y otro momento en el despotismo, en la tiranía, ¿no? Eso es así, ¿no? Cuando se ataca tanto la cultura europea, ya se ha creado una verdadera eurofobia. Es curioso, haceros una pregunta, mirar por ejemplo a quién le da premios en metálico muy sustanciosos, la institución Princesa de Asturias, que no es moco de pavo. La institución Princesa de Asturias es la institución de la corona española. Bueno, pues yo os pido por favor que miréis quién recibe esos premios. Por ejemplo, lo recibe Susan Sontag. Susan Sontag es una eurófoba y racista antiblanca de lo peor. De lo peor, peor, peor. Y yo también intenté estudiar un poquito aquello. Me parece que recibió el premio, antes se llamaba Príncipe de Asturias, antes de que nacieran las hijas del actual rey, luego la han cambiado a princesa. Me parece que hace 15 años le dieron el premio Príncipe de Asturias, que tiene una dotación de 40.000 euros. Y luego entendí cómo, aparentemente, claro, ella que ataca constantemente a la cultura europea, dice que la raza blanca es el cáncer de la humanidad, se supone que en Europa debería estar muy perseguida. Pues no, no está muy perseguida, está muy subsidiada. Y eso es una cuestión interesante. También es verdad que, por ejemplo, la corona española, desde los tiempos de Juan Carlos I, está financiada por Arabia Saudí. Y esa financiación tiene unas contraprestaciones. ¿Cuáles son esas contraprestaciones? Os la podéis imaginar, están ahí, ¿no? Pero, claro, el fenómeno de la revolución altomedieval en la historia escrita, que es la que nosotros podemos saber, porque lo que pudo pasar hace 30.000 años pudo ser muy interesante, pero no lo conocemos, pues es algo único. Es la primera vez que se construye una sociedad de la convivencia y de la relación, de la libertad, donde el sujeto es importante. Todas las culturas orientales no consideran al sujeto. Todas las religiones de Oriente ni siquiera tienen la noción de sujeto. Es lo que los historiadores del siglo XIX con bastante acierto llamaban despotismo oriental. El despotismo oriental. Entonces aquí surge un fenómeno muy curioso que es el del sujeto, el de la persona.
Y eso tiene una importancia enorme. El Imperio Romano en realidad era un despotismo oriental con un derecho romano extremadamente coercitivo y tampoco tenía una noción de persona. Lo que importaba era el Estado. El Estado, la persona respondía ante el Estado. O sea, por muy importante que fuera, podía ser despojado de sus bienes y eliminado. Los emperadores mataban gente de la oligarquía todos los años. Hacían lo que querían con las personas no eran nada allí, ¿no? El Estado era todo. Entonces hay una revolución muy curiosa, pero todo eso se invierte, ¿no? Se invierte durante siglos. Entonces, claro, ahora mismo que lo que se quiere es volver a una Europa totalitaria, entonces está haciendo un ataque a la cultura europea. Y eso se basa en una fullería intelectual muy curiosa. Parece que en Europa no ha habido clases antagónicas, siempre se dice la cultura europea. ¿Cuál cultura te refieres? ¿A la erudita o a la popular? Dime cuál, porque es muy distinta. Es totalmente distinta, hasta tal punto que hoy no existe la cultura popular europea, que siempre ha sido cultura de los pueblos. No ha habido una cultura homogénea europea, ni tiene por qué haberla. Ha habido una cultura popular asturiana, gallega, extremeña. Esa es la cultura popular. Incluso en cada pueblo había su forma de entender la cultura, que eran los valores, los sistemas de convivencia, las formas de divertirse. ¿Qué es eso? Eso es la cultura, las formas de trabajar, las formas de hacer herramientas, las formas de hablar. Entonces, siempre se dice, es que Europa ha sido imperialista. Sí, lo ha sido, pero ¿quién ha sido? Está el estudio precioso que dice, América solo fueron un 0,5% de los habitantes de la Corona de Castilla, 0,5%. La inmensa mayoría de la gente se negó a ir, no quiso ir. Y no quiso ir porque pensaban que aquello era inmoral, que no se podía llegar a un sitio y quitarle a la gente sus bienes, sus propiedades, su tierra, ¿no? Yo recuerdo una vez una anécdota que un amigo argentino nos dijo, es que ustedes son unos colonialistas. Y yo tenía un amigo a mi lado y le contesta, dice, mis antepasados no, porque nunca han salido de mi pueblo, serán los tuyos. Y claro, es una respuesta genial. Yo, nunca se me había ocurrido, ¿no? Claro, es así, ¿no? Y entonces, todo esto se ha ocultado. Hay que ir, por ejemplo, a un libro de un historiador norteamericano que es En busca del dorado, que se llama Hemings, para que él explique la resistencia tan enorme que hubo en los pueblos de la península ibérica al hecho de aquel. Y cómo incluso había verdaderas guerras civiles entre allí la gente que pensaba que no era legítimo esclavizar a los indios y tal, y se mataban entre ellos. Bueno, muchos proyectos de colonizadores, es que todo se falsea en las escuelas, fracasaban porque había un sector de la población que decía, nosotros no queremos vivir a costa de los indios. Se peleaban entre ellos, echaban mano a las armas y se mataban. Eso pasó muchas veces. Entonces tiene que ser un libro ignorado, que es el Hemings que te va contando este caso y este caso a partir de fuentes documentales fidedignas. Por lo tanto, mi función es de defensa de la cultura europea. ¿Cuál? La cultura popular. La cultura erudita, a veces sí. A veces está bien, pero pocas veces. Y cada vez valoro más la cultura popular y menos la cultura europea. Culta. La cultura de los clásicos, bueno, a veces bien, sí. Félix, yo tengo una pregunta. Dime. Que existen comunales. Oye, perdonad un momentito. Preguntar, pero vamos a ser breves, ¿vale? Que quedaría una última. Sí, los comunales, ¿dónde están? ¿Es lo que el Estado lo llama los bienes públicos? ¿Se pueden ocupar? Vamos a ver. La cantidad de nombrecitos que hay para ocultar los comunales son muchas. Entonces lo que hay que hacer es, si hay un monte o una dehesa o un prado que tiene una expresión, que tiene la expresión de bien público en el catastro, lo que hay que ir es al ayuntamiento y pedir que te den documentación sobre esa tierra. Porque muy a menudo los ayuntamientos la han puesto a su nombre sin que puedan acreditar que la han comprado. A veces sí, pocas veces. A veces se vendían comunales, ¿eh? Todo lo que hay que hacer es un proceso de investigación y si ellos no son capaces de demostrar que la tierra es un bien municipal, con toda seguridad es un bien comunal. Y el paso siguiente es constituir una junta vecinal que reivindique el asunto. Pero eso a veces crea conflictos porque el ayuntamiento lo reivindica o bien la comunidad autónoma correspondiente lo hace, o bien a veces el Estado lo ha puesto a su nombre, o bien un particular, sobre todo en tiempos del franquismo, llegaban y lo ponían a su nombre, pero generalmente no tienen títulos de compra. Muchos alcaldes franquistas acogían trozos del comunal y decían, esto es mío, ya está. No, bueno, pues
pues a ver quién les decía algo, obviamente. Sí, explico una cosa. Se hizo muy famoso la lucha por la recuperación del comunal en el límite entre Soria y Guadalajara, que se mantiene desde el año 1700, cuando el duque de Medinaceli decidió todos esos montes ponerlos al nombre de la casa ducal. Y todos los vecinos nunca han admitido ese expolio y han estado luchando hasta hace 30 años en que se les dio la razón. Pero cuidado, observar que eso no sucede en la oscura Edad Media, sino en el año 1700. En la Edad Media prácticamente el 80% de la tierra era comunal. ¿Por qué en muchos pueblos hay una parte que es sociedad y otra que apoyar desde el ayuntamiento? Está partido los términos, aquí casi en todos los pueblos hay. Hay una parte que es de socio y otra parte que es pública del ayuntamiento. Eso es una pregunta muy importante. O sea, cuando se pone el comunal en venta, lo pone el Estado se apropia del comunal por las leyes de 1813 y 1855. Entonces, lo que se hacía era, bueno, cogían las tierras que siempre se habían utilizado y se vendían a particulares. Entonces, para no perderlas, los vecinos formaban sociedades y las compraban. Es decir, es gracioso, es como si tú estás en tu casa y llega el Estado y te vende tu casa. Eso es exactamente, ¿no? Llega y dice, es que tienes que comprar tu casa. Bueno, pero es que no había más, ¿no? Porque aquello era muy coactivo y si no hacías eso te quedabas sin la tierra y la gente veía que con la tierra que había en el pueblo no podía vivir. Entonces se formaban sociedades que generalmente remiten a una compra que la época de la constitución de sociedades era 1880, 1890. A veces incluso se obligaba a que fuera alguien el que comprara la tierra y está a nombre de una persona. Luego todos los vecinos iban poniendo una cantidad de dinero. Es decir, a veces todos iguales, pero a veces no. O sea, reales o pesetas se iban poniendo. Y entonces así se mantenía el comunal. Pero eso ya era la forma de una sociedad. Había vecinos que no querían participar en eso, por lo que fuera, y entonces no eran propietarios copropietarios. Yo conozco un caso, por ejemplo, en mi pueblo, que toda la parte buena que era de abajo, pues había un señor que era, no sé, un médico y el otro no sé si era un notario, el que fuera. Y entonces cuando la gente se ponía enferma, como no tenían dinero, pues le decía, pues mira, cédeme aquello, véndeme aquello y tal que tienes allí. Y al final se hizo pues con toda la zona buena del pueblo, y dos tíos y otras se quedaron con todo y se acabó. Sí. Sí, eso ya venía pasando desde el siglo XV. Hay estudios del siglo XV en que bueno, se apropiaban, a veces la compraban, a veces simplemente la despojaban, a veces conseguían que un juez admitiera un título de propiedad falsificado. Se llegaba y decía, si el juez valida esto, este título que me lo acabo yo de hacer con un escribano, pues ya está, pues entonces me quedo con esta tierra, ¿no? El despojo, hay un libro que se llama La particularización del comunal en la tierra de Sevilla en el siglo XV. Fijaos si ha llovido desde el siglo XV. Ya en el siglo XV estaba pasando eso. A veces la corona, la institución de la corona, que era el Estado, entregaba a alguien un trozo de comunal en un pueblo, ¿no? Y bueno, pero si retrocedemos a los orígenes, en realidad solo había tres formas de propiedad: la propiedad comunal, la propiedad familiar, y luego es verdad que como la institución de la corona nunca fue extinguida de todo, había una pequeña propiedad de la corona, que eso es el punto más controvertido y más difícil de explicar, ¿no? Pero hasta el siglo XI la corona era una institución simbólica, cumplía una función, digamos, unificadora de los diversos municipios y no tenía un poder real, ni siquiera tenía presencia en un lugar determinado, y eran muy poca gente. Se cree que la corona hasta el siglo XIII eran unas 200 personas, el rey, su familia y un conjunto de ayudantes que eran errantes, tenían que ir de allá para acá y no podían asentarse en ningún lugar porque ningún lugar lo quería. Y eso, bueno, reyes perfectamente como Alfonso VIII, que Alfonso VIII está ligado a la historia de Plasencia, ya sabéis, es el que valida el llamado Foro de Plasencia. Alfonso VIII vivió así toda su vida, que fue longevo y siempre iba de allá para acá. Nunca tuvo un sitio donde asentarse más allá de 2 meses o 3. Pero claro, este sistema lo utilizaban prácticamente aquí en Extremadura, en todos lados, porque aquí hay sitios, pueblos, la mayoría de la Extremadura baja, que a lo mejor todo el término de un pueblo es de un par de ellos. Porque se apropiaron y el resto pues tienen que bailar todos los cortijos, todas las dehesas, que
son término municipal de X pueblo, en realidad el terreno le tienen entre 2 o 3. Eso es la consecuencia de la desamortización del siglo XIX. Ya antes también. Por ejemplo, creemos nosotros que hoy la provincia más latifundista es Cádiz. Sin embargo, un estudio reciente sobre la propiedad de la tierra en Jerez de la Frontera en el siglo XVIII te explica que el 95% de la propiedad era comunal todavía. O sea, luego suceden los procesos desamortizadores, las ventas, que lleva a la particularización de todo eso, ¿no? En Cádiz sobre todo. Cádiz y Badajoz son las dos provincias más latifundistas. Todavía aquí en la zona norte de Cáceres, pues estas comarcas pienso porque no interesaba a nadie. Se dejaban para aquí y dice, bueno, para aquí subsiste como pueda y ya está, pero la zona si te vas para abajo y cuanto más abajo baja, cada vez son si en un pueblo hay 4 terratenientes, en el otro hay 2. Y aquí pues se repartió un poco porque estaba repartido porque supongo que no le tenía ningún interés para ellos, ¿sabes? Sí, porque estaba lejos de Cádiz. Que Cádiz era un gran centro comercial. Sí, sí, claro, claro. Sí. Para mí lo importante es que se fuera iniciando un movimiento de recuperación del comunal, que los pueblos donde haya tierras dudosas investiguen la naturaleza de esa tierra y que eso sirva para vertebrar y unir al vecindario en el objetivo de recuperar esos bienes. Y no solamente tierras, también se podría... Claro, en realidad esto revertiría en un gran movimiento popular que pidiera el Estado. Es decir, el Estado se lucró con todo este dinero se arrebató a los pueblos, devuélvanoslo. O sea, se cogieran las pesetas y los reales que el Estado logró con esa venta de esos bienes y dijera, eso es ilegítimo y entonces el Estado tiene que devolvernoslo en dinero de hoy. Es decir, en un dinero que tenga un poder adquisitivo equivalente. Daros cuenta, esto es completamente, ya lo sé, es una idea loca, pero es una idea que sería estupendo, decir, vamos a recomunalizar y el Estado, ¿por qué lo hizo? ¿Qué legitimidad tenía? Más que la fuerza, era la fuerza bruta. Es decir, si no lo hacéis, mandamos al ejército y el ejército lo va a hacer, ¿no? Y, por ejemplo, se ha ocultado por qué la guerra civil. La guerra civil tiene en los meses anteriores un proceso de recomunalización. Hay un movimiento popular muy fuerte que tiene esta idea. Entonces, el Frente Popular, que era un sistema oligárquico y 100% burgués, como explico en un libro mío, lo que dice, bueno, vamos a crear una oficina en Madrid y entonces dejar ahí un oficio diciendo qué tierras de vuestros pueblos queréis que vuelvan a ser comunales. Se pusieron 9.000 demandas de devolución a los pueblos del comunal. Entonces, como había 9.000 municipios, eso significa que más o menos cada municipio puso una. Teniendo en cuenta que algunos municipios no la pusieron, porque bueno, siempre pasa, hubo municipios que pusieron 2 o 3. En realidad era un intento de dar carpetazo, de torear a la gente. La gente se la cogía y decía, sí, tú deja ahí el papelito firmado y ahí se queda, y cuando pase la tormenta ahí se queda. Pero claro, la gente no solamente hizo eso, sino que se dedicó a ocupar el comunal. Es decir, el recuerdo que había, se decía, no, esto es lo nuestro, vamos a volver a los procedimientos de explotación tradicional y no vamos a permitir que esté como está. Entonces, de ahí surge la guerra civil. O sea, podemos decir que el mundo rural se desmanda al Estado. Y entonces, vamos, yo en mi libro lo demuestro, en muchísimos pueblos los terratenientes huyen o escapan de allí, pero no solamente en Andalucía, sino en Murcia, en muchos pueblos, como eran objeto de un ataque permanente, que eso pasaba desde, por ejemplo, les veían en la calle y se acercaban ellos y les escupían, les tiraban piedras, iros de aquí, vosotros no sois propietarios, vosotros sois unos tiranos, muchos huían. Muchos cuarteles de la Guardia Civil se dejaron, se abandonaron. Es decir, hubo un proceso en que el Estado empezó a no poder controlar extensos territorios, ¿no? En otros sitios, por ejemplo, había peleas permanentes. En Salamanca los terratenientes pagaron a gente de Falange para que les defendiera de la ira popular, ¿no? Y entonces tenían allí unos matones de la Falange que iban con pistolas y ellos se movían rodeados de estos matones, ¿no? Pero todo esto se ha contado de una manera muy rara, cuando el problema de fondo era la recuperación del comunal. Pero la gente no quería recuperar el comunal solo para tener unos bienes y vivir mejor. Y no, querían recuperar la sociedad convivencial que habían perdido. Esto es importante. O sea, había
ellos ya veían que su cultura de la relación, de la convivencia, del respeto se estaba perdiendo. Y ellos dijeron, no queremos hacernos modernos, no queremos ser gente individualista, egoísta y tal, sino queremos vivir como se ha vivido siempre. Y entonces, para eso queremos tener la base económica de ese tipo de vida. Y entonces ese es el conflicto que lleva a la guerra civil. Hay un momento que el ejército constata que el Estado está perdiendo el control, no se pagaban impuestos, los mozos no acudían a los llamamientos a filas, todo eso sucede en el año anterior al inicio de la guerra. Es decir, el Estado llamaba a filas en tal comarca a 300 mozos y se presentaban 10. Entonces, ¿qué estaba pasando? Los recaudadores de impuestos eran atacados con escopetas, muy a menudo saboteados, y entonces tiene que haber un proceso de recuperación de todo eso a través del Estado, y eso es la guerra civil. Pero, ¿por qué? Porque ya en ese momento el Frente Popular no lo había logrado. En muchos sitios los partidos del Frente Popular se les declara inoperantes y ellos mismos se quedan a la defensiva, ya no actúan, ya, bueno, no hacen nada. Con esa servidumbre y con esa conformidad, ¿se va a poder cambiar algo? Los procesos históricos son muy largos. Si nos referimos a la Revolución Bagauda, que es una revolución liberadora, en realidad sus primeros inicios son detectables en el siglo III. Son 150 años. Cuando culmina, que es hacia el año 460 de nuestra era, el proceso se había iniciado mucho antes. Ellos podían ser la sexta generación que había estado ahí. Los procesos históricos no se pueden hacer en un momento. Nosotros ahora tenemos que recuperar lo que podamos del pasado y sentar las bases para procesos históricos que llegarán, si llegan, a una culminación de lo colectivo en el sentido de lo comunal. Allí una amiga había levantado también la mano, quizá podía preguntar. Pero es inaccesible realmente para la población que estamos, porque la administración, medio ambiente y demás no deja tocar nada. No hay una tradición del esmocho, de aprovechamiento ganadero, carbonero y demás. Ahora mismo te señalan 4 árboles, de una de esas, que es la tercera masa de la Comunidad de Madrid, creo, que te dejan tocar eso, pero el resto se están cayendo porque ya no se trabaja, ya no se desmocha, entonces si no tenemos un árbol desmochado de antaño, se acaba muriendo al final. De alguna manera de luchar por conseguir, ¿no?, el tema del concejo abierto y por poder gestionar realmente el comunal cuando sigue siendo comunal, por suerte, pero no es real. Vamos a ver, la legislación actual permite el concejo abierto en poblaciones de menos de 100 habitantes. Entonces, pues eso se hace a través de una demanda. Si hay alcaldía, entonces pues la alcaldía puede ser sustituida por la junta vecinal o la junta de vecinos, ¿no? La otra cuestión es que aquí de lo que se trata es poner en pie un movimiento popular que vaya estableciendo formas parciales de autogobierno y de poder popular en los pueblos, ¿entiendes? Y hacerles ver a medio ambiente que ellos no son propietarios del monte. Y luego los vecinos, en contrapartida, tienen que hacer una declaración que yo creo que se debería hacer por escrito y firmada, diciéndonos, nosotros vamos a gestionar absolutamente el monte con criterios ecológicos, con criterios de protección, ¿entiendes? Y decir, a partir de aquí, medio ambiente y todo lo demás debe desaparecer. Una cuestión muy importante, que no puedo entrar en ella, lo colgaré en mi blog. Yo he estado trabajando en los últimos meses, a partir de la experiencia en el País Vasco, de una, ¿cómo le diría yo?, una normativa, me parece que son 14 puntos, para establecer formas de autogobierno popular progresivamente. Entonces, esas formas de autogobierno se tienen que constituir, por una parte, reforzando el elemento popular en su organización y en su presencia, y por otra parte, haciendo que las instituciones estatales y empresariales vayan retrocediendo poco a poco. Es decir, conseguir sistemas, decir, no, esto no lo vais a seguir haciendo, y esto tendría que ser una lucha, es decir, proceso de... ¿Cómo? Claro, sí, una desobediencia que vaya más de eso incluso, que fue en realidad lo que sucedió en
en el periodo anterior a la Guerra Civil, y de hecho el Estado estaba en retroceso. Es precioso ver, por ejemplo, en la provincia de Córdoba hay un estudio, pero eso sucedió en más, cómo ya casi no quedaban ni terratenientes ni gente en los pueblos. Todos habían ido a Córdoba capital porque allí estaba el ejército y les protegía. O sea, se levantaban a mañana y decían, nos vamos, porque aquí ya no podemos estar. Entonces se había creado. Y entonces ese proceso se puede otra vez volver a realizar mejor. Quizá mejor, ellos sí cometieron algunos errores de ingenuidad. No se daban cuenta que si ellos hacían eso, el paso siguiente era un golpe militar, que fue lo que sucedió, ¿no? Y no estaban preparados suficientemente, a mi entender, para eso. Pero bueno, ya colgaré esto, y en mi blog está este sistema de reconstitución paso a paso de las formas de autogobierno en barrios y pueblos, y quien quiera que lo lea. Pero no lo haré antes de finales del verano. Bueno, pues para no perder más tiempo, si queréis lo dejamos aquí.